Perfecto. Bien, voy a compartir pantalla. Para mantenerlos... bien, ahí me avisa Pablo que se cortó la luz en el barrio. Así que está bueno, tiene problemas de electricidad, así que vamos con esto y de última, si no, vemos para la parte offshore cómo lo arreglamos. Bien, segundo que aviso por los dos, avisar a Nau. Bien, carteras onshore, muchachos. Temitas. La verdad que tuvimos un mes medio mixto, ¿no? Para las carteras, tuvimos de todo. Eh, por ahora, bueno, arrancamos con la conservadora, ¿sí? La conservadora, recuerden que tiene un benchmark 0. Yo no sé si estuvieron viendo lo que estuvo pasando, digamos, con toda la curva a hacer, pero hubo un revoleo importante, digamos, que encima el viernes se acrecentó bastante, ¿sí? En estas últimas ruedas se vio una caída, digamos, en el precio de los bonos SER muy significativa. Nosotros el mes pasado habíamos aclarado que ese impulso, ¿no? Que había tenido ese overperformance fantástico que había tenido en la cartera iba a ir en detrimento del próximo mes, o sea, de justamente septiembre, porque tuvimos un rally, como tuvimos esta caída, tuvimos un rally bastante significativo luego de las PASO, ¿sí? O sea, mucha gente tratando de cubrirse respecto de lo que podía llegar a pasar con un fogonazo inflacionario post salto cambiario, ¿no? Entonces, acá la cuestión, fíjense que veíamos que el mes pasado casi que habíamos llegado a equilibrio con el benchmark, nos atrasamos un poco, tuvimos un underperformance de un poco más de 500 puntos básicos. Fíjense que además este underperformance vino acompañado de eh, la suba, digamos, la suba interesante que tuvo la pendiente de esto, ¿no? Con la inflación de 2 dígitos del mes de agosto. Entonces, por ese lado, esperamos que esto vaya a continuar. Este sell-off parece mantenerse. Dentro de todo esto, fíjense, acá tenemos el underperformance un poco más de 500 puntos básicos. Si vamos a cómo anduvo la cartera en particular, vemos que tenemos un mega inver retorno absoluto, incluso rindiendo negativo. La verdad es que no hubiésemos tenido instrumentos que realmente puedan ser, digamos, que puedan seguir al benchmark. No, eso no justifica, obviamente, el underperformance, pero se justifica si la adición del Galileo Ahorro Plus dentro de lo que es la cartera, como para mitigar un poco estos efectos. Nuevamente, el Galileo Ahorro Plus tampoco hubiese podido ganarle al benchmark, pero al menos salvó un poco la cartera de esta volatilidad, ¿sí? Como resultado, digamos, de todo esto, decidimos bajar la exposición, ¿sí? Del mega inver retorno absoluto por una cuestión de que está un poco más largo en duration que el resto de los instrumentos que tenemos en cartera. Fíjense que tenemos LESER noviembre y un fondo que, bueno, no está atado quizás tanto al sell-off que tenemos, tanto. Entonces decidimos reducir, ¿cómo? Directamente. Eh, incorporando Lecer enero, ir directamente a una Lecer que de última podemos esperar hasta vencimiento, como para quitar de toda esta cartera el problema, digamos, que podríamos llegar a tener. Entonces, esta bajada de exposición es meramente no cerrar todo, sino repartir un poco más la cartera con un instrumento, digamos, de menos duration, ¿sí? Entonces, por ese lado, vamos a esto. La verdad es que no puedo ser muy optimista con lo que vaya a pasar con la curva SER de acá en adelante. Esto va a depender bastante del sell-off. Obviamente, en algún momento la codicia le va a ganar el miedo. El tema es que el miedo parece ser bastante fuerte últimamente y que bastante acrecentado respecto de todas las demás cuestiones, digamos, que nos están impactando en lo que es la curva de pesos. Obviamente, esto no tiene que ver con un mal resultado
de alguna licitación, o sea, no tiene que ver con un suceso en particular, sino meramente la búsqueda de cobertura y de bajar exposición al soberano, dada el abultado número de la deuda, ¿sí? Perfecto. Cartera moderada. Acá decidimos hacer algo parecido, fíjense, que estamos directamente bajando la ponderación del retorno absoluto y de algunas acciones, pero también lo que habíamos dicho de que este overperformance nos iba a volver a buscar, y nos volvió a buscar. Fíjense que acá estamos con esto, nos bajó bastante el overperformance que teníamos en general de toda la cartera. Pero en este caso, ¿sí? En este caso, tenemos una cuestión, ¿sí? Que no compete directamente a los instrumentos de la cartera, ¿sí? O sea, fíjense que acá los instrumentos les fue en general peor que la cartera, ahora veremos por estrategia, pero bueno, lo ser era esperable que eso suceda. Ahora, fíjense que este overperformance que habíamos tenido no solo fue con instrumentos SER, que no son la mayoría de la cartera, son una parte importante, pero no la mayoría. Fíjense que acá el peor rendimiento de todas las estrategias fue la de dólar, ¿sí? Fue la de dólar. ¿Qué pasó con el dólar el mes pasado? Habíamos tenido que usábamos el dólar CCL, como CCL de GD30, perdón, como benchmark de la cartera, y venía justamente artificialmente pisado por el gobierno. Entonces, lo que nos dio el mes pasado por esa distorsión del benchmark, este mes nos jugó en contra. Entonces, fíjense que este mes tuvimos un rendimiento del tipo de cambio de 10,98%, que pasó de 678 pesos a 753 al 27 de septiembre, lo cual, bueno, está bien, es terrible, no refleja lo mismo que vieron los instrumentos que tenemos en cartera, ¿sí? Que son los CDR, de bajo beta. Entonces, ¿qué pasa ahí? Estamos diciendo que, bueno, que los CDR perdieron contra el dólar. No, no perdieron necesariamente contra su propio tipo de cambio, sino que perdieron contra el benchmark, ¿sí? Perdieron un poco contra su tipo de cambio, pero no contra el benchmark, porque el benchmark tuvo particularidades que son parte de las alegrías, ¿sí? Que tuvimos con la cartera el mes pasado. Si sacamos bueno, un poco ese efecto, hubiésemos tenido un ligero underperformance también, pero bueno, no del estilo a contramano, digamos, de rendimiento positivo contra rendimiento negativo de la cartera. Fíjense también que, como decíamos, es el impacto más grande que hemos tenido, es una cuestión más que nada del benchmark. El resto de la cartera está bastante alineado bueno, la situación de su propio mercado, ¿sí? Los SER ya lo habíamos hablado, y lo Merval, está bien, estuvimos un poco por detrás, pero tuvimos el gran impacto a bancos, ¿sí? Entonces, además de estar haciendo este mismo cambio que la cartera conservadora de Mega Inver, retorno absoluto por le ser enero, en este caso total, antes era parcial, ¿sí? En la cartera anterior, vamos a hacer un cambio de sectores, ¿sí? La verdad que el sector bancario, y más con este sell-off de pesos, empieza a dejar de parecer atractivo para una cartera conservadora, ¿sí? Entonces, en este caso, lo que tenemos es YPF como posible apuesta. Ya veníamos diciendo hace rato que nos gustaba un poco YPF. Entonces rotamos parte de la cartera de BBVA Argentina a YPF. Bueno, acá está lo que decíamos un poco del cambio, digamos, que tuvimos en el benchmark, digamos, del CCL, que fue más una cuestión del benchmark que de la cartera. Bien, por el lado de la cartera agresiva, ¿sí? El lado de la cartera agresiva tuvimos un mes bastante pegado al benchmark, tuvimos una ligera underperformance, habría que ver cómo terminaron los números el último día del mes, del viernes, que eso, bueno, lo vamos a estar presentando con los fact sheets que vamos a estar enviando durante la semana. Pero acá la idea que tuvimos fue, fíjense, un underperformance leve de 73 puntos básicos, es de reducir, ¿sí? El posicionamiento ante Compass Crecimiento y darle un poco más a Galileo Acciones. A su vez, ya que estábamos subiendo un fondo, ¿sí? Y los fondos justamente los usamos para apegarnos un poco más al benchmark, quitamos la posición de Banco Galicia, por lo mismo que hablábamos en la cartera moderada.
a ver, ¿qué pasa también con el Merval? El benchmark se movió raro porque tuviste una caída generalizada del Merval, con la excepción de Aluar y de Eternium, ¿sí? Que justamente no las tenemos en la cartera. Así que dentro de todo, la verdad es que nos hubiese servido tener un poco más de estar un poco más pegados al benchmark, y realmente sirve con todo el problema que teníamos. La verdad también me sorprendió cómo soportó el golpe Mirgor, digamos. Pensé que iba a ser un poco peor, pero dentro de todo se apegó bastante al benchmark y respecto al rendimiento total de la cartera. Ahora, ¿por qué pasamos del Compass Crecimiento directamente al Galileo Acciones? Bueno, fíjense que el Galileo Acciones tiene una ponderación más baja, ¿sí? De bancos, ¿sí? Entonces, se evita un poco esa exposición al sector bancario, que el Compass Crecimiento está un poco más expuesto. No nos parece que esto sea un problema del Compass Crecimiento, pero estamos usando los fondos que tenemos para mejor exposición respecto de las situaciones que estamos viendo. Si vemos que de repente puede haber un recupero de la economía, o si de repente se vislumbra que el tema de la deuda en pesos empieza a menguar, podríamos llegar a volver incluso al compás crecimiento. Nuevamente, esto no es una recomendación en contra del compás crecimiento, y el Galileo Acciones tampoco es que estamos diciendo que es un second best, son los dos muy buenos fondos. Por ahora veníamos un poco más subido al compás crecimiento por esta mayor exposición a bancos, pero bueno, decidimos que en este momento el posicionamiento de la cartera vamos más hacia Galileo Acciones. La cartera de CDR, la verdad es que en este caso le ganamos un poco al benchmark, para variar un poco, y acá tenemos que la vamos a dejar sin cambios, ¿sí? No vamos a tener ningún cambio en la cartera. ¿Por qué? Bueno, la verdad que los resultados hablan por sí solos. Tuvimos un muy buen mes en casi todos los papeles. Está justamente haber rotado desde Nasdaq hasta Dow Jones. La verdad que fue una buena decisión buscando lo que es el posicionamiento defensivo. También haber tenido una buena parte de la cartera en activos de bajo beta, como Walmart o Berkshire o Johnson Johnson mismo, por más que no fue lo mismo que los demás. La verdad es que ayudó bastante, ¿sí? Lo que habíamos dicho de IWM, fíjense que esta baja gradual que fuimos haciendo fue bastante atinada en ese sentido, no para darnos una palmadita en la espalda, pero ya vemos que en estos valores ya no sabemos si no tiene un poco más de sentido esperar un poco más y ver si no conviene desde acá empezar a subir la ponderación. Pero dicho lo que veníamos diciendo de equipo que gana en este caso no se toca, creemos que la volatilidad afuera puede continuar, así que nos mantenemos entre lo que son las estrategias defensivas. Alguien puede llegar a decir, bueno, ¿cómo puedes decir que esto es defensivo si tenés CWZ en la cartera? Obviamente, sí, pero es un 10% de la cartera en el cual estamos tratando de sacarle un poco de alfa a lo que puede llegar a ser la estrategia, respecto de una posición muy considerable en activos más defensivos, ¿sí? En el cual ya casi incluso estábamos incluyendo el Dow Jones. Dicho eso, pasaríamos a la parte de preguntas, pero veremos si Pablo está disponible para lo Sí, suyo, sí, y al final pasamos a todas las preguntas juntas. aquí estoy. Pablo, Sí, sí. impecable, bajo el compartir. Perfecto. Bien, aquí estoy de nuevo. Disculpen las molestias técnicas. Show must Em, go on, ¿no? sí, Como sí. Queen. Perfecto. Hubo un corte de luz en la República de Parque Chas, pero ya aparentemente está solucionado, así que podemos continuar. Como les comentaba, me he movido también en los mercados internacionales. Siempre me gusta empezar por acá, sobre todo cuando hay movimientos de esta magnitud. Fíjense lo que pasó con las tasas largas de los treasuries en tan solo un mes. Eh, Tenemos otro movimiento de más o menos 50 puntos básicos en la parte larga, y digo otro porque no es la primera vez que vemos un chart como este. Ya he dicho muchísimas veces el impacto que tienen 50 BPs en la parte larga de la curva, ya lo sufrimos todos.
Así que ya mirando este chart, ya uno se podría hacer a la idea de que el mes estuvo complicado, y en efecto, el mes estuvo bastante complicado. Y además ya comenzamos a ver, acá, bueno, quería citar acá a Jamie Dimon, que dijo algo así como que él pensaba que las tasas podían ir al 7% y que las tasas libres de riesgo, ¿no? Y que no veía que la gente estaba preparada para las tasas en ese nivel y que aparte esto podía venir acompañado por una estanflación. Bueno, planteando un escenario en líneas generales bastante distópico. Em, yo barra nosotros, porque el grupo tiene una, ustedes saben que todo lo que decimos va a comité, tenemos un view que está bastante alejado de esto, saben que creemos que las tasas cortas, probablemente ya la Fed haya hecho su última corrección, puede haber una más y no mucho más. Pero acá estamos hablando eso para esto que dice Jamie, ¿no? No creo que la Fed empuje mal las tasas. Esto es un sistema que de alguna manera se balancea solo. Si hubiera una estanflación, que parte de la estanflación es recesión, las tasas no estarían al 7% por definición. De hecho, el problema que tenemos de las tasas largas es que no paran de subir porque la economía se muestra bastante más pujante de lo que uno hubiera esperado a esta altura del partido, y esto es un tema que venimos hablando prácticamente en cada una de estas charlas porque es el gran tema y a riesgo de parecer repetitivos, ahí es donde está, en la decisión que uno tome con respecto a esa pregunta, ¿qué pasa con las tasas? Se va a definir si la cartera le va bien o le va mal, básicamente. Es difícil con stock picking compensar un view erróneo de para dónde va la tasa. A mí me parece que esto es un poco, con el mayor de los respetos al CEO de JP Morgan, ¿no? Obviamente, me parece que acá hay un poco de extrapolación en el sentido de que cuando las tasas estaban al 2% y, por ejemplo, nosotros en el equipo pensábamos que las tasas tenían que ir a 4 o 4,5, porque la inflación se estaba escapando, y ajustamos nuestros portafolios acorde y por eso tenemos un gap importante de rendimiento en nuestra cartera conservadora. Cuando las tasas estaban en 2 y vos decías la tasa tiene que ir a 5, te decían es una locura, es imposible. Pero como ya tuvimos ese viaje de tasas, ahora dicen, bueno, si ya subió 3, puede subir 2 más, pero cada punto adicional es un estrés muchísimo más alto. La verdad que no me imagino la tasa del 7. Pero bueno, veremos. El mercado dirá. Y marqué abajo justo de casualidad, yo estaba buscando esta frase, hay un comentario de Dimon sobre inflows a vehículos de bonos indios. Constantemente estamos viendo entre nuestras gestoras y entre la gente de mercado esta dinámica de incluir a India en el radar, generalmente en desmedro de China. Ya nosotros esto ya lo hicimos hace un tiempito, ya tocamos la cartera, ya lo explicamos, pero me parece interesante remarcar que el fenómeno del giro hacia India está más vigente que nunca. Y esto es un poco lo que les comentaba, de que el salto de tasas que vimos ya es, en términos históricos, más que considerable. Y me parece que de acá en adelante veo difícil que las tasas continúen mucho más en esta senda. Estos mercados nos podemos equivocar, con cada dato relevante revaloremos nuestro view, pero fíjense, gran chart de Charlie Vilello. Eso que ven ahí es el retorno total rolling de 3 años del Bloomberg US Aggregate Bond Index, que ya deberían conocerlo bastante bien porque es el benchmark de nuestra cartera conservadora y gran parte de la cartera moderada. Fíjense cómo estamos literalmente en el peor momento de la historia de este tipo de vehículos, con una caída del 15% en 3 años. Y paralelamente cómo empezamos a ver
en los medios, a la derecha, gente que dice, bueno, si un banco te da 5%, ya está, ¿para qué necesitas un financial advisor si pongo la plata del 5 y listo? Bueno, la respuesta es que si se fijan en principios de los 80 en ese mismo chart, que es cuando Volcker logró contener el shock petrolero y la gran inflación de finales de los 70, este mismo índice que recordemos tiene adentro bonos que van de treasuries a agency MBS, pero dentro de todo con muy poco riesgo crediticio, saltó 72% en 3 años. Entonces, ¿por qué necesitas un financial advisor? Bueno, porque si vos ya internalizaste este castigo en una cartera y ahora decís, bueno, pongo la plata del 5 y me olvido, si después las tasas bajan y devengando vas a tardar mucho en recuperar, solo devengando vas a tardar mucho en recuperar el impacto del efecto duration. Y por eso venimos diciendo que si bien nosotros tenemos T-bills en la cartera, de a poco tenemos que, en la medida que tomemos más confianza en nuestro view de que las tasas hasta acá llegaron o no les falta demasiado, hay que empezar a alargar un poco para que cuando efectivamente las tasas empiecen a bajar, si nuestro benchmark tuviera una duration mucho más larga, así como le sacamos una diferencia apreciable, si no la empezaríamos a devolver también bastante rápidamente. A todo esto, este conjunto de factores ya generó títulos catástrofe de todo tipo. De hecho, el famoso índice este de CNN Business tocó Extreme Fear. No quise ser alarmista, les traigo un fear a secas, igual ahí cerquita del límite de 25. Esto es un indicador que usa volatilidad de opciones, usa varias cosas para tratar de armar un compuesto de cuánto temor hay en el mercado. Ahora, yo me pregunté, ¿es para tanto? Y me autorrespondo, la verdad que no es para tanto. Miren lo que son los 3 principales índices, simplemente en precio, acá ni siquiera sumo los dividendos, no sumo nada. Fear tuvimos en el COVID, cuando todos los índices se tiraron enclavado el unísono y parecía que se acababa el capitalismo. Esto no es fear, esto es una pequeña corrección. Fíjense, Nasdaq llegó a estar cerca de máximos históricos, S&P también, Dow también, estamos un poquito abajo. Más o menos cayeron 5% de los índices en el mes. Yo entiendo que hay que vender avisos, pero mantengamos la calma. Fue un mes complicado, pero me parece que no pasó absolutamente nada que fuerce a nadie a tomar ninguna decisión rápida o irracional. Fue un mes movido, no más que eso. Me parece que hay que tener la cabeza fría y en todo caso tomar decisiones de inversión, pero no entrar en el juego ni que de las tasas van a ir infinito, porque está el viejo dicho bolsero de que los árboles no crecen hasta el cielo, pero las raíces tampoco llegan al infierno. Bueno, las tasas no van al infinito. Y el equity todavía está muy lejos de ver una corrección importante, entonces mantengamos la calma y sigamos viendo qué nos dicen los datos. Bien, esto yo ya todo lo que voy a decir ahora lo pasé por todos los grupos y expliqué nuestro rationale y ya lo venía anticipando, pero me parece que es un hito, es una palabra muy fuerte, pero es un momento importante y una decisión fuerte que tomamos, por lo tanto me voy a tomar unos minutos para explicarlo. Hicimos cambios, si se quiere, conceptuales en nuestra cartera conservadora offshore. Básicamente, 2 cosas. Primero, llevamos la cartera por reglamento interno, si se quiere, a 100% renta fija. Y de esta manera macheamos, obviamente, lo que es nuestro benchmark, que es 100% AG, que recién discutimos un ratito. ¿Por qué? Bueno, tuvimos feedback de algunos clientes de algunos asesores que tenían clientes que solo querían renta fija. Entonces esa porción de acciones preferidas que nosotros teníamos desde hace tiempo terminaba siendo el punto contencioso que había que explicar. Y bueno, por supuesto, armábamos la cartera ad hoc con eso modificado, no es que es esta cartera o nada, pero llegamos a la conclusión de que para homogeneizar y
y que el speech de venta sea mucho más fácil, decidimos volcarnos a que sea 100% renta fija y sacrificar esa posición. Y por el otro lado, si bien nosotros ya veníamos sugiriendo la utilización de ETFs UCITS en lugar de ETFs domiciliados en Estados Unidos, y ya en los fact sheets poníamos cuáles eran las alternativas, tomamos ahora la decisión de literalmente por defecto usar los UCITS. Hago un pequeño flashback a 4 wiki kickoffs atrás, donde hablé de este tema, y donde para los ETF de la cartera conservadora di los comparables, que son exactamente los que estamos introduciendo ahora para pasar la cartera UCIT. También comenté que PFF tenía un comparable, pero que era bastante distinto y era símil, pero no, pero estaba bastante lejos de ser una copia que suele ocurrir cuando el mismo gestor tiene una variante UCIT o cuando ambos usan el mismo índice como benchmark. Entonces esto no nos convencía mucho y terminamos cerrando la posición. Y voy a decir algo acá relativamente fuerte, que es lo siguiente. Yo no soy contador, no asesoro impositivamente y esto no va a cambiar nunca, o sea que los invito a que cada uno haga su propio due diligence, pero me parece que si ustedes, por ejemplo, tienen un prospect que tiene una cartera que está constituida en otro lado y le dicen, a ver, ¿me dejás que te demos una segunda opinión? Y en esa cartera hay ETFs de renta fija basados en Estados Unidos, la manera más simple, con menos exposición a cometer un error, y que al cliente más le va a agradar, eh, para rápidamente generarle valor y tratar de convencerlo de que les/nos permita ayudarlo a gestionar sus inversiones, es pasarle los ETFs domiciliados en USA a UCITS. ¿Por qué? Porque entre varios beneficios que ya repetí 17 veces y están anotados acá y no voy a entrar de nuevo, el principal es que en la enorme mayoría de los casos se reduce la tasa de withholding tax sobre todas las distribuciones que hagan esos fondos. Los fondos de renta fija distribuyen seguido y esa distribución, sacando los movimientos de duration del medio, obviamente, explica el rendimiento que vamos a tener teniendo. Que esté taxeado a una tasa o la otra, en un periodo, cuando la cuenta la dejamos correr 15, 20 años, hace una diferencia fabulosa. Y básicamente no hay downside, es muy breve. Downside sí, los fondos son un poco más chicos, pueden ser un poquito menos líquidos, pero a la hora de constituir posiciones de largo plazo, me parece que el trade-off está más que claro. Por lo tanto, decidimos tomar este paso adicional de mover la cartera hacia un entorno 100% UCIT. De hecho, tomamos el drawback nosotros, los gestores, de que nos estamos limitando en la cantidad de opciones que tenemos, pero en definitiva, el trade-off entre todo esto nos da tan positivo que decidimos ya movernos a un escenario por default de trabajar con UCITS. Al que quiera trabajar con fondos USA o le dé lo mismo, está perfecto. Nosotros damos nuestro view, después el cliente es el dueño del dinero y por supuesto hace lo que él considere. Entonces, resumiendo los cambios que ya había planteado por mensaje, cerramos posición en PFF y nos venció un T-bill. Decidimos abrir posición en JPA, que en la Wiki 106 tienen una larga explicación mía de qué hay adentro y por qué decidimos comprarlo y demás, pero el público se renueva. Comentarios breves: son bonos soberanos de una multiplicidad de países, muchos de ellos emergentes, pero en general un mix bastante amplio. Y readecuamos a UCIT el resto de los fondos. LQD lo pasamos a LQDA, EA a CBU7 y BESIT a BDPA. Y a la izquierda tiene una composición nueva, como verán, solo T-bills y UCITS, cumpliendo nuestra promesa. Y acá remarco algo importante. Si alguno de ustedes está traqueando estas carteras para sus clientes o toman algunas ideas y posiciones,
y a su cliente no le interesa estar en UCIT o no UCIT por el motivo que sea, remarco que no hay tantos motivos para que dé igual, pero no importa, por el motivo que sea, no hace falta que si quieren hagan este cambio. Porque más allá de que los UCIT tienen la ventaja, entre comillas, pero tienen la simplicidad de poder elegir una categoría que directamente acumule los pagos y que no haya que estar todo el tiempo viendo el saldo que se va acumulando e ir reinvirtiéndolo. Esto es una cuestión de gustos y preferencias. Si yo en mi tracker que usamos para medir el rendimiento de las carteras, si yo pongo como mide rendimientos brutos, si yo pongo LQD o LQDA, va a ser exactamente lo mismo. O sea, no me va a cambiar el número directamente. Lo hago más porque nosotros medimos rendimientos brutos por obvias razones de que no podemos conocer la situación impositiva de nuestros miles de clientes finales. Pero el cliente sí hace diferencia entre el neto y el bruto. Entonces, esa es la explicación de por qué hacemos este push para tratar de llevar los instrumentos UCITS a un público más amplio. De hecho, a mí me sorprende, en general en la TAM, tengo contacto con clientes y contrapartes de la mayoría de Latinoamérica, ex Brasil, digamos, y hay un gran desconocimiento general del uso de estos instrumentos y, como les decía, me parece que acá se puede sumar bastante valor con un trabajo bastante modesto. Acá el histórico de la cartera, desde Inception hasta el 26 de 9, que fue, digamos, el último día bajo este viejo régimen. 1.230 puntos de outperformance. Obviamente estamos más que contentos con esto. Y de hecho, en lo que va del mes, en curso, del mes pasado hasta el 28, sacamos 100 puntos adicionales, que están obviamente incluidos en el número que les comentaba arriba. Vamos a estar mandando los fact sheets en estos primeros días de la semana con el número final. Acá nos falta la rueda del viernes porque no llegábamos a tiempo. Pero bueno, lo que les comentaba, viendo simplemente cómo ambas líneas copian los movimientos, pero uno tiene mucho más intensidad que el otro, queda claro que acá lo que hicimos no fue un picking estelar de créditos, sino una muy buena lectura de para dónde tenía que ir la tasa. Y en este momento estamos en pleno replanteo de si nuestro foco conceptual de estar short duration versus el benchmark no es momento de empezar a empujar hacia una paridad, y en algún momento va a ser negocio tener más duration que el benchmark, por supuesto. Es difícil ese timing fino, pero en eso estamos trabajando, y de hecho esta inclusión de JPA va de alguna manera en esa línea. No demasiado que comentar más allá de esto, y con la readecuación que hice ya creo que tengo bastante para tener que explicar en el fact sheet, así que más allá de lo que anunciamos no hay ningún cambio adicional. Pasamos a la cartera moderada. Para las carteras offshore fue un muy buen mes en líneas generales, pero hay mucho para explicar en el medio. De hecho, en septiembre hasta el 28, la cartera en cuestión tuvo un overperformance de más de 200 puntos básicos. Obviamente la cartera cayó un 1,40. En este contexto es muy difícil que una cartera mix de equity y renta fija no caiga, pero como siempre digo, nosotros medimos contra el benchmark, porque una vez que el benchmark está definido, yo tengo que plantear la cartera en función de eso y medir mis riesgos contra eso. Por lo tanto, 200 puntos arriba, muy buen mes, y esto lleva el rendimiento de la cartera desde su creación a 325 puntos por encima de su benchmark. Venimos hace rato en la cartera conservadora que marcamos una tendencia de generación de alfa. La cartera moderada y agresiva hemos estado arriba, hemos estado abajo. Con estos 200 puntos consolidamos una pequeña ventaja ahí. Lucharemos denodadamente para tratar de mantenerla. No hicimos cambios en la cartera moderada, más allá del ROI de Tibis que ya habíamos anunciado.
Y es interesante destacar que en la conservadora tenemos también un vencimiento este mes, el día 26, así que antes de que cierre el mes tendremos que anunciar qué hacemos con ese rol. Ahora bien, miremos un poquito adentro qué pasó acá. A la izquierda, todos los retornos de todos los instrumentos que componen la cartera, y a la derecha lo mismo, pero con el benchmark. Marcado en verde está lo que yo considero, lo que superó a la parte del benchmark que yo considero que está macheado contra estos instrumentos. En rojo, obviamente, lo que anduvo peor. Claramente, la estrella de la cartera fue XLE, del sector energético. Venimos cubriendo la suba del petróleo, que la OPEP está dispuesta a resignar cantidades por precio y demás, y la verdad que viene funcionando bastante bien. El gran riesgo acá es que la economía empieza a perder vigor muy rápidamente, particularmente la economía china, o que la OPEP pide su posición, pero por el momento estamos muy cómodos acá. Fíjense que el ESPI tuvo hasta el 29 una caída del 4,5 y este ETF tuvo una subida del 4,5, lo cual obviamente empuja mucho y es una parte interesante de esos 200 puntos. Después obviamente los Treasury y los T-bills continúan brillando. Ahí hay uno, fíjense que ahí hay uno que aparece con una posición promedio del 1,1 en el medio, que pasa es que como hicimos el roll, solamente estuvo un par de días en cartera. Pero básicamente, esto lo vi también en la conservadora, todos los T-bills, como nosotros generalmente solemos estar entre los 3 y los 6 meses, rindieron muy parecido, porque la suba de tasas en ese segmento de la curva fue muy baja y el devengamiento es muy parejo. Por lo tanto, cualquier TIBI que hayan tenido en cartera el mes pasado rindió más o menos el 0,4% positivo, lo cual le da una paliza prácticamente no voy a decir a todos porque hay miles, ¿no? Pero eh, comparado con casi cualquier cosa de renta fija y o renta variable, sacando títulos puntuales que tuvieron alguna noticia que los impulsó, pero digamos a nivel sectorial o grandes índices, imbatible, realmente. Nos va a costar soltarle la mano a los tibis cuando creamos que llegue el momento, pero por el momento están funcionando perfecto como el amortiguador de la cartera cuando las tasas suben y ese impacto sobre el equity. Por lo tanto, medalla de oro para tasa de libre de riesgo cortita, lo cual suena casi contradictorio, ¿no? Que el activo más corto y más seguro sea por lejos el que más rindió, pero bueno, obviamente esa es la suba de tasas que veíamos al principio, la que genera este escenario. Después la mayoría de nuestras apuestas sectoriales, que venían bastante castigadas en algunos casos, le ganaron al ESPI, en algunos casos con bastante diferencia. Fíjense, Financials 2,18 bajo, Healthcare 2,22, Emerging ex China 2,61, Russell Value 3,43, todo esto comparándolo o con el MSCI World, que tenemos un 10% y cayó en el benchmark y cayó 4,10, o el S&P que cayó 4,50, acá hubo alfa en todos lados. Y después hubo dos posiciones que anduvieron peor que el SPI, y me voy a dedicar puntualmente a esto, porque ya que tuvimos un buen mes, voy a explicar lo que no funcionó en lugar de lo que sí funcionó, porque lo que sí funcionó se explica en función a lo que venimos diciendo hace meses. Por un lado, el Nobel, que es el ProShares S&P 500 Dividend, cayó fuerte, lo cual creo que se puede explicar en parte por también que los inversores de estos títulos, de estas empresas, por lo general son muy sensibles al dividend yield, porque esa es la estructura de empresas que van hacia este índice. Por lo tanto, la suba de las tasas largas tiene sentido que resienta un poco estas posiciones. No sé si en este nivel, pero el mercado ha hablado. Y después vemos que nuevamente nuestra apuesta por el Invesco S&P 500 Equal Weight, que ya explicamos que es una manera de tratar de mantener exposición a todas las empresas norteamericanas, pero obviamente al darle weight igualitario, reducir esta
este fenómeno que se da donde las 7, 8 empresas más grandes del S&P terminan explicando el movimiento del índice entero, esta concentración, pero bueno, por el momento no estaría funcionando este view porque de hecho cayó 30 BP más que el SP, su versión equal weight. Y acá podemos ver cómo en marzo se empezó a abrir este gap entre lo que es el ESPI y su versión equal weight, y se amplió esa brecha. Hoy podemos decir que no continúa ampliándose o se amplía poco o va y viene, pero lo que podemos estar todos de acuerdo es que no se está cerrando. Todo el tiempo hay notas en todos lados, porque en algún momento, si bien llegamos relativamente temprano, que el ESPI está muy concentrado, lo sabe absolutamente todo el mercado, y que hay versiones equal weight que te permiten evitar eso también. Entonces, si quieren leer sobre esto, busquen RCP versus ESPI y van a ver 74.000 artículos. Nosotros creemos que nuestro razonamiento continúa siendo válido, por lo tanto, por el momento mantenemos posición y veremos cómo evoluciona este ratio. Vamos con la agresiva. En la agresiva también tuvimos en lo que va del mes un overperformance de 125 puntos, perdón, en lo que va del mes, el mes ya cerró. En lo que pudimos traquear, que es todo el mes pasado, salvo la última rueda, lo cual lleva la diferencia en el histórico a 216. Por lo tanto, en este momento podemos decir que las 3 carteras están por encima de su benchmark, la conservadora con bastante diferencia y las otras 2 tratando de abrirse camino. No vamos a hacer cambios acá, si bien hay varias cosas que nos preocupan un poco mirando para adelante. Porque la verdad que la situación del mercado por momentos parece bastante precaria. La verdad que el mercado, podemos ver que la combinación que decidimos estuvo mucho mejor que benchmark, por lo tanto tampoco estamos tan mal pisados con nuestras decisiones de portafolio. Mismo ejercicio que con la cartera anterior. Por supuesto, Phil, que es nuestra versión un poquito más agresiva que XLE, que recordemos, no son solo los majors norteamericanos, sino que incluye más que nada sus pares europeos. Tuvo el mejor rendimiento del mes. De hecho, estuvo un poquito por encima de XLE, por lo tanto, en esta pequeña ventana esto funcionó como creíamos. Muy, pero muy destacable la performance de Omega Healthcare Investors. Los que siguen estas charlas con regularidad ya deben estar podridos que les hable de esta empresa. Para los que nunca escucharon, es un rate del sector médico de centros que hacen cuidado de pacientes que ya requieren cierta complejidad o están ya en cuidados paliativos. Fíjense que con la tasa subiendo, que un rate suba, que un rate suba en esta magnitud significa que obviamente hay motivos propios. Abajo a la derecha tienen un artículo que encontramos de Nasdaq.com diciendo básicamente lo que Diego, porque la posición de hoy precede mi ingreso a la empresa, lo que Diego viene diciendo hace más o menos 2 años. Este segmento con este dividend yield me parece muy atractivo. Estuvo casi en 10% en algún momento, estuvo bastante tiempo alrededor del 9%, hoy con esta suba estamos más cerca del 8%, que sigue siendo un numerazo. Y si me preguntan qué pasó para que suba, bueno, les digo que no pasó. No cortaron el dividendo y pareciera que el COVID, que era una amenaza esencial para la actividad de la empresa, se va diluyendo, por lo tanto, buenas noticias. Lo mismo que comentábamos recién, Financials, Emerging Next China, Latinoamérica y Google anduvieron bastante mejor que el ESPI. Y acá vamos a la parte fea. Obviamente las apuestas de duration larga anduvieron muy mal. LQD y
LQD menos 3,35 y TLT casi 8% abajo. Ahora voy a hablar aparte de TLT. Contra una porción del benchmark que acá recordemos que el benchmark es HIG, que es High Yield, ya no AG, que cayó apenas el 1,5. ¿Por qué? Y acá voy a tratar de explicar un poco la mecánica de cómo está armado esto para que funcione así. Porque me pueden decir, che, pero si tu benchmark es deuda high yield que tiene una duration mucho más corta, casi por definición, porque nadie se imagina un high yield emitiendo 40 años, y de hecho cuando mostramos las curvas hace poquito se veía como en Investment Grade teníamos instrumentos hasta una duration de más o menos 10, bastante poco espaciados entre sí, y en cambio en High Yield teníamos 3 instrumentos muy cerquita en la zona de Duration 3 y después prácticamente que no había más nada. Entonces, bueno, acá por un lado hay algo que evidentemente no está saliendo de todo bien, que es lo siguiente. Sí, en la deuda High Yield, como tiene una duration más corta, el impacto de las subas tasas es menor, pero por otro lado, si la economía empieza a aflojar y empezamos a mirar con un peine fino crédito por crédito, hay mucho más espacio obviamente en los high yield para que las tasas suban por el propio perfil de los emisores y no por el piso que te marca la tasa libre de riesgo. Entonces, ¿cómo se explica que yo tenga el benchmark en high y parte de lo que uso para compensarlo es el EQD y TLT, que son otros riesgos y son mucho más largos? Bueno, no es que seamos inconscientes, sino que más allá de que nosotros esperábamos una economía un poco menos pujante y eso es lo que nos llevaba a esquivar un poco high yield, podemos decir que sí, es verdad, si las tasas suben, eso va a impactar mucho más en TLT que en un ETF de high yield. Pero paralelamente, el impacto de eso sobre el equity, los sectores que nosotros elegimos deberían verse bastante menos impactados que el S&P, que es el benchmark, que tiene un montón de tecnología dentro y tradicionalmente la tecnología que descuenta grandes cantidades de crecimiento a futuro, que incluso en este momento todavía no genera ganancias, debería ver mucho más impactada que sectores más tradicionales. Entonces, eso es un poco la lógica de este tobogán, que por ejemplo en este caso funcionó perfecto, porque fíjense, el benchmark cayó 1,5 y LQD nos cayó 3,30, TLT cayó casi 8 y aún así le sacamos 125 puntos al benchmark. Ahora, obviamente, como ya tú sabes, esto no solo puede fallar, sino que ya ha fallado, porque, por ejemplo, el boom de inteligencia artificial generó que tech suba en paralelo con las tasas y ahí estamos sufriendo bastante fuerte, pero digamos que esta es un poco la explicación de por qué nos animamos a este descalce y en este caso que salió bien, una demostración un poco más grande. Y acá marco también dos cosas que esto es lo que salió bien, vamos a lo que salió mal. S&P versus IWM, o sea, Russell 2000. Esta es una apuesta muy similar, si se quiere, a hacer IWM versus ESPY. Es muy similar a lo que veíamos recién de hacer RCP versus ESPY. Pero en este caso, en vez de usar las mismas acciones, pero ponderadas de una manera tan diferente que la estrategia es completamente distinta, acá directamente son small y mid caps, lo cual es una apuesta un poco más agresiva. Por eso la otra está en la moderada y esta está en la agresiva. Y lo que podemos decir acá es que si bien estamos viendo una cantidad de inflows importantes al Russell 2000, que es el detalle que ven abajo, este gap tampoco se estaría cerrando y de hecho, como veíamos recién este mes, se amplió más. Y si vamos más lejos, fíjense que acá estamos en 100 contra 111 y acá estamos en 101 contra 111. Obviamente 111 es el mismo porque estamos graficando lo mismo. Pero digo, ambas estrategias vienen fallando de una forma similar y de hecho fíjense que de nuevo acá el gap se abrió en marzo y acá el gap se abrió en marzo.
De hecho, hasta marzo, IWM venía sobreperformando y por momentos con bastante claridad al SP. Seguimos acá, seguimos creyendo eh, que las megacaps tienen demasiado peso en el mercado y que en algunos casos están convalidando valuaciones que para una empresa de ese tamaño son bastante peligrosas. Por lo tanto, soy el primero en reconocer que esto por el momento no estaría generando alfa, pero está súper explicado cuál es nuestra idea, mantenemos ambas posiciones. Y por último, me veo casi obligado a hablar de TLT. Cuando una posición de renta fija de tu cartera cae 8% en un mes, creo que tenés que verte obligado a dar explicaciones. La explicación es simple, las tasas largas siguen subiendo cuando nos imaginábamos que ya no tenían tanto espacio, obviamente vinculado a lo que hablamos siempre de una actividad más robusta de lo esperado. Y TDT, si bien decidimos todo en comité, es una idea que traje yo a la mesa, por lo tanto me siento especialmente responsable por esto. Ahora bien, ya está, el -8 ya está anotado, nada que hagamos ahora nos va a devolver ese -8. Lo único que podemos decir es que hacer para adelante. Entonces, el problema de TLT básicamente es que ahora todo el mundo piensa que estamos en un escenario de higher for longer, o sea, tasas más altas por mucho tiempo más. Obviamente, mientras las tasas sigan subiendo, esto a TLT le impacta de lleno porque la duration es tan larga que esto es prácticamente un derivado de tasa, porque el devengamiento nunca te va a llegar a cubrir el mark to market que tenés diariamente. Ahora bien, ese gráfico que ven ahí no es el gráfico de TLT. De hecho, no puse de qué es para jugar al misterio. Pero de hecho ese gráfico es del bono de Austria a 100 años, que se emitió a 100, llegó a cotizar bastante por encima de 120 y hoy cotiza en 31,35, bastante cerca de donde están nuestros bonos soberanos. ¿Qué pasó acá? Bueno, Austria es AAA, o sea, Estados Unidos no es AAA, pero Austria sí. Bueno, lo que pasó es que cuando emitís un bono con un cupón de menos del 1 a 100 años, la duration es tan larga que si la tasa se te mueve, te da aniquila el bono. Y con un cupón del 1%, este -70 de vengando te va a tardar un rato largo en volver. Entonces, ¿por qué muestro esto? Muestro esto porque las personas que compraban este bono rindiendo tasas negativas, claramente esperaban que la versión previa de Higher for Longer, que era el Lower for Longer, se mantuviera para siempre, o por lo menos por muchísimos años. Y cuando todo el mundo estaba comprando bonos a tasas negativas, nosotros decíamos, esto nos parece una locura, y terminó siendo una locura. Y a lo que voy es que, así como las tasas no estuvieron en pisos históricos para siempre, las tasas altas no van a seguir subiendo ni se van a mantener tan altas para siempre. Por lo tanto, sí, pésimo mes para este vehículo, pero seguimos firmes en la posición. Y si en algún momento en nuestro view de que la economía, la actividad va a empezar a aflojar un poco, la Fed no va a tener que seguir apretando y el mercado empiece a ver que puedes comprar un título a 20 años con una tasa de 5 y pico, contra una inflación que se va normalizando para abajo, me parece que así como hoy nos dio un gran dolor de cabeza, probablemente nos traiga bastantes alegrías más adelante. Igual obviamente lo iremos mirando prácticamente, no les digo rueda a rueda, pero cada mes veremos cómo anda nuestra apuesta por una baja de tasas largas. Hasta acá llego, Mateo ya habló, así que vamos con las preguntas y respuestas. Mateo, ¿qué opinan cauciones cortas esperando suba de tasas? ¿Activos en garantía ponen en riesgo este instrumento? Esa es una segunda pregunta que
pues no termino de comprender, pero todo tuyo, Mate. Sí, sí, yo entiendo a lo que va con la segunda pregunta. A ver, vamos a cosa. ¿Por qué no la respondí? O sea, vi algunas preguntas que me hicieron, pero no las respondí mientras vos hablabas porque me parece que daban para comentarlas ahí a todos, digamos. Bien, cauciones cortas esperando subas de tasa. Mira, yo la verdad no sé si veo subas de tasa. O sea, desde subir las tasas en el corto me parece medio una locura dado la situación de la curva de pesos y de los de las licitaciones que vienen teniendo. Ellos te van a decir que no tienen problemas de tasa. Entonces, ellos me refiero al policy maker, digamos, al Becerra y al Mecón, probablemente. Entonces, por ese lado yo no veo quizás una suba de tasa. De todas formas, ponele, digamos, que la suba de tasa ya ocurrió, digamos, en los otros mercados. El tema es que ¿a qué tasa, a qué suba de tasa te estarías cubriendo, digamos? O sea, ¿te cubrirías a la suba de tasa de un plazo fijo? ¿Te cubrirías a la suba de tasa de otros instrumentos que todavía no vieron el sell-off en este momento? Que la verdad es que son pocos y en general son bancarios. Entonces, no veo por ese lado una cobertura eficiente a la suba de tasa, pues ya estás tomando la pérdida de una suba de tasa en los otros cosas. Ahora, en los otros activos. Ahora, ¿planteo que no hay que hacer cauciones? No, pero no me parece que esa sea la razón para hacer cauciones. La razón para hacer cauciones es la seguridad del sistema, ¿sí? Que ahí vamos a la segunda pregunta. Entonces vos decís, bueno, activos en garantía ponen en riesgo este instrumento. Bien. Yo traté de averiguar cuáles son los activos en garantía en general, digamos, que tenían puestos en Bima. Bima no da esa información, no sea una información que consideren relevante dar. Entonces no podemos saberlo. Ahora, ¿qué sucede con los activos en garantía? ¿Sí? Bueno, primero, ¿sí? Primero que cuando hay un impago de caución, se venden los activos que se tienen, digamos, o sea, primero que todo, el mercado le va a pedir el dinero a la gente, ¿sí? Le va a decir, dame el dinero de todo esto. El agente en algunos casos puede decidir poner el dinero para evitar complicaciones, recuperar los activos y después venderlos ellos. Supongamos que el agente dice no pago, arreglate con los activos. Bien, el mercado sale a vender esos activos al precio que consiga, digamos, no es que se van a poner a liquidar una posición en 3 días como para... No, van a ir a darle a lo bruto. Fantástico, falta dinero. Imaginemos que todavía falta dinero. A todo esto ya cubrimos una parte, digamos, con los activos que tienen. Listo, falta dinero. A la falta de dinero, digamos, lo que después se hace es, se le pide de nuevo al broker. Le dicen, che, hay que pagar esta cuenta. Muchas veces el broker ahí prefiere poner el dinero porque, como decíamos, es un restante y después arreglarse directamente con el comitente, ¿sí? Bueno, supongamos que no, nuevamente, que el broker dice no. Ya estamos en una situación donde el broker está a punto no de pelearse con Bima, pero de que Bima le diga, che, hace algo, ponele onda, ponele un poquito de voluntad, digamos, pero bueno, Bima después va con eso y se fija en sus fondos de garantía que no fueron liquidados, todavía no los tocaron esos fondos de garantía, para poner el dinero, digamos, de lo que falta, ¿sí? Bueno, fantástico. Todo eso es lo que hay dentro de los activos en garantía. Entonces, yo veo, está bien, obviamente, mientras se deteriore la calidad de los activos que tienen, todo esto cruje un poco más. Pero que se rompa, lo veo muy, pero muy difícil porque hay varias instancias antes de decir, bueno, no vas a cobrar nada, digamos, o vas a cobrar menos. Entonces, por ese lado, yo no le tendría tanto miedo ahí al sistema de cauciones. Lo veo bastante sólido. Bien, tomo yo dos y te dejo el gran final, Mate. Gastón nos pregunta si podemos habilitar por default la operación en Europa en IBKR. Muy buena pregunta, comento esto.
Lo único que hay que hacer para poder operar títulos UCITS, a diferencia de un ETF normal, es que hay que generar un permiso adicional. Le paso la consulta a la gente correspondiente, por supuesto nosotros no podemos ni decidir ni instrumentar esto, pero, pero les hago llegar, Gastón, la consulta a quienes correspondan. De cualquier manera, si hay que generar un manual, también lo meto dentro del lote de es un pequeño precio para pagar para poder ofrecer esta alternativa a los clientes finales, pero haremos la consulta. Después, Pablo me pregunta, ¿es momento de ponerse más agresivo en TLT? Cayó un poco más de 50 al máximo, pero si la tasa va a 7 puede ir más abajo todavía. Bueno, varias cosas con esto. Primero, no me estoy poniendo más agresivo porque estoy manteniendo la misma posición que tenía. Simplemente, ya que cayó tanto, explico por qué no la estoy cerrando, pero no me estoy poniendo más agresivo. Que cayó un poco más de 50% al máximo me parece irrelevante. No importa cuánto cayeron las cosas, importa cómo vemos el escenario de acá para adelante. En algún momento Meta había caído 70-80% y después triplicó. O sea, no nos guiemos por lo que pasó para atrás para mirar lo que va a pasar para adelante. Y después, si la tasa va a 7, ¿puede ir más abajo todavía? No. Si la tasa va a 7, va a ir más abajo todavía y mucho más abajo, no es un potencial. Pero justamente yo no creo que las tasas vayan a 7. Si yo creyera que las tasas van al 7%, mandaría un mensaje y pasaría todos los 3 portafolios a T-bills, latas de atún y una escopeta. Entonces estamos actuando bajo la premisa de que las tasas no van a ir al 7. ¿Pueden ir al 7? Sí, casi cualquier cosa puede pasar en el mercado, pero no es lo que creemos. Ahora, si cualquiera de ustedes creen, o sus clientes creen que las tasas van a ir al 7 efectivamente, bueno, no me hagan caso a mí, porque yo no creo eso. Y de hecho, en un daily hace poquito, cubrimos esto que dijo Dimon y dijimos, ¿qué haríamos nosotros si creyéramos que esto es así? Que básicamente comprar un montón de T-bills y pasar la tormenta. Por lo tanto, te parto en dos. No, o sea, yo no creo que las tasas sigan subiendo y por eso mi asset allocation está en consecuencia. Ahora, no tiene todo el mundo por qué estar de acuerdo conmigo, para los que crean que sí, ignoren todo lo que dije y armen un 33% Tibis a un mes, 33 a 3, 33 a 6 y en 6 meses volvemos a charlar. Vamos ahora, Mate, con la pregunta de oro. Pensá hacé de cuenta que tenés a tu abogado al lado. Están sumando el ESER a enero, pero da el off de la curva a ser. ¿No ven posibilidad de pérdida de confianza en el soberano que termine en impagos en 2024? Habría mucho que explicar acá, pero ya estamos pasaditos de tiempo, Mate, así que en 3 minutos arregla este caramelo como puedas. Bien, y además también está podrían recuperarse a futuro los FSI SER, que más o menos hay economías de escala en todo esto. Bien, cuestión ahí. Mira, ¿qué decirte? La cuestión es que si esto conviene o no entrar en SER ahora, eh, sí, o sea, respecto de lo que nosotros estamos viendo en la cartera, nos parece que enero puede llegar a ser un mes turbulento, pero fíjate que enero no le pegaron como le fueron pegando a otros meses, ¿sí? Entonces, por ese lado, lo que vos tenés es que sí o sí, directamente, para entrar en algún activo SER, todos los activos SER tienen algo, digamos, de riesgo para más adelante. Entonces, por ese lado, creemos que enero al menos podría estar un poquitito más escudado que instrumentos más largos. Los fondos tienen instrumentos más largos. Entonces, estamos en todos los casos tratando de minimizar, digamos, lo que podría llegar a ser un problema más adelante. Bien, la pérdida de confianza en los títulos del soberano, a ver, no quiero decir ya ocurrió, porque siempre todo puede empeorar y mejorar, ¿sí? O sea, siempre no quiero dejar abierta la puerta unilateralmente a uno de los dos, pero me parecería muy difícil no decir que al menos estaríamos en un escenario avanzado de ello con el T2X4 rindiendo 17%.
digamos, ¿no? Entonces, y vence en julio del año que viene. No tenemos ni 9 meses hasta el vencimiento y ya estamos en tasas bastante alocadas. Entonces, por ese lado, yo creo que ya más o menos estamos. Y más o menos en una crisis de cosas tenemos todavía al ser enero en rendimientos de un solo dígito, ¿sí? ¿Qué decirte? La verdad es que nos quedan pocos instrumentos para ir. Cuando nos venza ahora la de noviembre, veremos si de última readecuamos algo más a más crédito corporativo, que tampoco abundan las opciones. Entonces, por ese lado, la verdad, Gastón, está bastante complicado. Estamos tratando de escudarnos lo máximo posible sin llegar a algo, digamos, más largo. Respecto de si se pueden recuperarse a futuro los FSI SER, sí, obvio, pueden recuperarse, pueden empeorar, digamos, o sea, la clásica de esto puede subir, bajar o lateralizar, digamos, ¿no? Pero fuera de eso, creo que ya estamos en estos rendimientos de 2 dígitos, salvo una situación bastante más delicada. Me parece que con el Banco Central aguantando un poco más todo este sell-off, se podría ver una recuperación o al menos que dejen de pegarle. ¿Esto será hoy? ¿Será mañana? ¿Será pasado? No podemos saberlo, pero dentro de todo, la volatilidad va a continuar. No hay ningún tipo de duda respecto de eso, y más con, por ejemplo, Carlos Rodríguez diciendo en Twitter que en el 89 le pegaron un ajustazo a los plazos fijos ajustados por inflación que tenía y que podría llegar a servir como precedente para futuras medidas. O sea, Sí, acá te redondeo un segundo, Mate, y vamos cerrando. Vos recién decías que se podría decir que la pérdida de confianza de deuda en pesos ya se dio en estas semanas. Yo agregaría que para mí ya se viene dando hace meses, porque acá no podemos olvidarnos que el Banco Central tiene una participación en el mercado secundario de títulos en pesos impresionante. En parte para dar espacio para que todas las licitaciones primarias sean, entre comillas, un éxito, y en parte porque si vuelca la curva de pesos, o sea, una cosa es tener volcada, entre comillas, la curva de dólares, otra es tener volcada la curva de pesos. Pero ya de esto lo sabemos todos. Perfecto. Ahora, el trade-off está claro. Vos decís, bueno, no quiero tener exposición en soberano. Bueno, buenísimo. Entonces, ¿qué hacemos? Porque tenés corporativo que hay poco, podés hacer caución, podés comprar fideicomisos financieros confiando en el famoso patrimonio escindido, y no tenés mucho más. Y cualquiera de esas cosas que hagas, si al ayer no desfuetean, vas a perder un montón, básicamente. Entonces, la decisión acá es personal. ¿Quiero seguir expuesto al soberano o no me deja dormir de noche, entonces prefiero resignar un montón de puntos y estar en otro tipo de instrumentos? Y si después el soberano se mantiene performing, dar las explicaciones de por qué quedé 30, 40 puntos abajo. Es una decisión muy personal. Volatilidad va a seguir habiendo. eh, y la segunda pregunta es, bueno, buenísimo, yo tengo este instrumento que no es soberano. Bueno, pues si el soberano efectivamente desfuetea, ¿el resto van a pagar? Porque esto me hace acordar a cuando vemos que hay gente que vende CDS sobre deuda de tesoro norteamericano. Vos decís, pará, si el tesoro norteamericano desfuetea todo, ¿quién es esta persona que te va a pagar? Porque estaríamos en otro escenario completamente diferente. Entonces, es una decisión muy personal y está pegada a la decisión de, bueno, ¿quiero dolarizarme a estos niveles históricamente elevados o sigo en el peso? O sea, hay básicamente dos decisiones. Sigo en pesos o me voy a dólares, y si sigo en pesos, si sigo con soberano, que es por escándalo la parte que mejor rinde y más líquida de todo el sistema, o me voy a otros lugares sabiendo que estoy dejando en el camino. Y son decisiones muy, pero muy difíciles, eh, porque además de que estamos en una racha dolarizadora muy, muy importante y todavía faltan 2 semanas para las elecciones, no tenemos ni idea de qué va a pasar en las elecciones, y los que vieron el debate de ayer creo que coinciden conmigo de que tenemos más preocupaciones que respuestas. Eh, Así que día a día vamos a estar siguiendo esto. Si alguien tiene un caso particular, se lo pueden llevar a Mateo, nos lo traen y lo vemos, obviamente siempre que se justifique. Y también el miércoles nos va a estar visitando
Lucas Romero de Sinopsis, a ver si también tenemos una lectura más clara de la situación política y tratamos de por lo menos plantear dos, tres escenarios, porque es lo mismo que pasa con la inflación. O sea, tengo mucha gente que nos cuenta cuál va a ser la inflación del año que viene. Y mirá, la inflación del año que viene puede dar 10, 100 o 1000. Y si querés que te ponga un número, va a ser 200 más o menos 150. Es imposible planificar. Eh, pero bueno, las inversiones deben continuar y hay que tomar decisiones en un escenario muy, pero muy complejo. Nosotros podemos sugerir, dar ideas, que es lo que nos parece a nosotros, pero la responsabilidad fiduciaria indeclinable de defender la plata, que es algo que nos dicen muchísimo a nosotros, de sus clientes, termina quedando en ustedes, estimados asesores, y por eso hacemos este tipo de eventos para tratar de hacer llegar nuestra opinión. Dicho eso, si no tenés nada más, Mate, creo que podemos ir cerrando acá. En los próximos días haremos llegar los fact sheets, nuestro informe trimestral, el quarterly report que también acaba de cerrar septiembre. Tenemos el miércoles el evento con Lucas, que ya mandamos la invitación, y día a día los trataremos de seguir asesorando lo mejor posible, dado la cercanía de las elecciones y lo movido que está todo. Buenísimo, buena semana para todos.